Pero bueno, ahí se está grabando. Muchísimas gracias, Neri. Entonces, hoy vamos a ver lo que sería edema y algo de semiología del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué es el edema? Ay, no sé por qué se... Aquí está. Perfecto. Entonces, chiquis, ¿qué es el edema? Ustedes, como no hicieron, no sé qué se está abriendo ahí, Dios mío. Bueno, ustedes como no hicieron todavía anatomía patológica, esperen que creo que se está uniendo alguien más. No sé si quiere. No. Bueno, entonces ustedes como todavía no hicieron anatomía patológica, el edema lo definen así en la cátedra de anatomía patológica de la forma más sencillita. Le dicen que el edema es una acumulación anormal, o sea que no es normal, de líquido, ¿en dónde? En el espacio intersticial. Ustedes pongan así, en el espacio intersticial. Intersticial. Bueno, ¿qué pasa? Eso le dicen en la anatomía patológica. O sea, los tipos no se quieren complicar la vida y te dicen que la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial, que es verdad, que es verdad. O sea, esa es la definición. O sea, nosotros como médicos nos vamos a acordar de esta definición cuando seamos grandes, ¿me entienden? Ahora, en la cátedra de semiología quieren que le diga la definición tal cual está en el Tomás, ¿me entienden? Es más, yo vi finales, por ejemplo, le cuento a Nadia, sobre todo, que creo que ella no es de aquí, en nuestra cátedra, el jefe de cátedra, el doctor Alonso. Entonces él, como que nosotros nos guiamos de un libro que se llama Tomás. Y él quiere que le digamos esa definición. Además, yo vi tomando un final y como que el chico dijo algo así, pero él quería la definición de Tomás. Entonces, ¿qué dice la definición de Tomás? O sea, la definición de Tomás hace referencia a lo mismo, alude a lo mismo, pero les cambia como las palabritas. O sea, el edema, según el Tomás, que esta definición es la que tenemos que estudiar nosotros, es el hinchazón del cuerpo. Imagínense, el cuerpo está todo hinchado. Ahora le explico. Hinchazón del cuerpo que puede ser, que puede ser localizado, localizado o generalizado. ¿Me entienden? O generalizado, que es producido, y escuchen esto, por una retención hidrosalina. ¿A qué se refiere con retención hidrosalina en el, o sea, en el tejido celular subcutáneo? Ustedes pongan así, que es producido por la retención, producido por la retención hidrosalina, hidrosalina en el tejido celular subcutáneo. Así resumo yo, tejido celular subcutáneo. Hacerlo siempre le hice así desde el ingreso, digamos. Celular subcutáneo. O sea, ¿qué se refiere con retención hidrosalina? Si nosotros desglosamos la palabra, nunca de memoria, chico, ¿no? Hidro es agua y salino es sodio. O sea, ¿a qué se refiere? Que mi cuerpo se va a hinchar de manera localizada o generalizada, o sea, todo el cuerpo o, por ejemplo, en miembros inferiores, y que producida dicha hinchazón, ¿por qué? Porque hay una retención tanto de agua como de sodio en tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo se refiere a espacio intersticial. ¿Estamos? Entonces, si a mí me preguntan qué es el edema, digo esta definición. Si estoy hasta las manos, digo la acumulación anormal del líquido en el espacio intersticial. Es lo mismo, pero bueno, así jode. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que esa retención hidrosa, o sea, que ese edema, en realidad, que ese edema, volvemos a esto, que ese edema, ¿cuándo se hace visible? Edema, ¿cuándo se hace visible? Esto es pregunta de final, ¿no? ¿Cuándo se hace visible? ¿Cuándo es visible? O sea, ¿cuándo yo veo al edema? Cuando es mayor del 10% del peso corporal. Del peso corporal. Es decir, si yo peso 100 kilos, sería como una forma de decirlo, ¿no? Pero para que ustedes entiendan, si yo peso 100 kilos, yo tengo que tener más de 10% de retención hidrosalina para que mi edema sea visible. ¿Me entienden? O sea, si yo peso 100 kilos, tengo que tener 11 kilos de retención hidrosalina. ¿Me entienden? Si es
menor al 10% de mi peso corporal, no es se dice que es un edema oculto, o sea, que yo no lo veo, no tengo manifestación. ¿Me entienden, chicos? Que esto es súper importante. Entonces, me van a preguntar, digo, la definición del edema y me tengo que acordar que si yo peso 100 kilos, 11 kilos de retención hidrosalina tengo que tener para que sea visible o que se ponga en manifiesto ese edema. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Peso 100 kilos y tengo 6 kilos de retención hidrosalina, no veo mi edema. Esto se llama edema oculto o preedema. ¿Me entienden? O sea, es un preedema. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos viendo del edema, la definición, bastante sencillito. Ahora explico lo que es el espacio intersticial y todo eso, pero primero le quería explicar esto. Entonces, vimos definición de edema y ahora, ¿qué es importante hacer un diagnóstico diferencial? Yo siempre hago esto como diagnóstico diferencial, yo solo me entiendo de mi carpeta, pongo así, como diagnóstico diferencial, lo que sería la palabra pseudoedema. 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 Como veíamos, no sé si vieron los videos de cianosis o no sé si vieron los videos de ictericia, la palabra pseudoedema, o sea, ¿qué le está diciendo aquí? Le está diciendo que también hay una retención, ¿no es cierto? Hay una retención en el espacio intersticial, pero de otro tipo de sustancia, ¿me entienden? O sea, no de retención hidrosalina específicamente, porque si hay retención hidrosalina, es un edema. Ahora, si hay retención en el espacio intersticial, en el tejido celular subcutáneo, de otro tipo de sustancias, se le agrega el prefijo pseudo. Por ejemplo, cuando veíamos ictericia, nosotros poníamos pseudoictericia. ¿Qué era la pseudoictericia? O sea, la ictericia era la coloración amarillenta de piel y mucosa que se debía al aumento de la bilirrubina total en sangre más de 2 miligramos por ciento, no importa. Pero era la coloración amarillenta de piel y mucosa producida por el aumento de la bilirrubina. Ahora, la pseudoictericia es lo mismo, o sea, es la coloración amarillenta de piel y mucosa, pero que no se debía al aumento de la bilirrubina total en sangre, ¿me entienden? Sino a otro tipo de sustancias, por ejemplo, el caroteno, etcétera, etcétera, fármaco. Bueno, acá pasa lo mismo. El pseudoedema, entonces, para que tengan la definición ustedes, el pseudoedema, ¿qué sería? Pseudoedema. El pseudoedema sería la retención de, ¿qué cosa? Sustancias, como palabra generalizadora, digamos, o sea, retención de sustancias en tejido celular subcutáneo. ¿Qué tipo de sustancias? O sea, dependiendo de la sustancia voy a tener una cosa o la otra. Ahora les explico. Por ejemplo, si esa sustancia es sangre, se conoce como hematoma. ¿Me entienden? Hematoma. Vieron que no es retención de agua y de sodio, es sangre. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, pus, se va a conocer como el famoso flemón, con tilde la O, flemón. Y si yo tengo, por ejemplo, ustedes pongan así, sustancias mieloides ricas en proteína, sustancias mieloides, así se llama, ricas, o sea, con abundante proteína, a las proteínas también la hago así del ingreso y se me pegó, digamos. Bueno, sustancias mieloides ricas en proteína, tenemos lo que se conoce como mixedema, bien grande ese mixedema. ¿Dónde se da principalmente el mixedema? En una enfermedad endocrina, que ya vamos a ver cuando veamos sistema endocrino, que se conoce como hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Que seguro alguna vez la escucharon nomás. Además, yo tengo hipotiroidismo, digamos. Igual tomo todas las mañanas en ayunas. ¿Cuándo me acuerdo de la hipotiroidismo? ¿Cuándo me acuerdo? Pues no me acuerdo casi nunca. Bueno, entonces, esto, ¿me entienden, chicos? Lo que serían pseudoedema. Acuérdense, no hay retención de agua y de sodio. Hay retención de otras cosas. Sangre hematoma, puflemón, sustancia rica en proteína, el mixedema, el hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Yo les pongo algunos ejemplos
para que usted apréndaselo uno y ya basta, pero bueno, si quieren aprender todo, buenísimo, muchísimo mejor. Perfecto. Y otra terminología, la última, que vamos viendo entonces, definición de edema, el pseudoedema, y por último, otro concepto importante es saber lo que es el anasarca. Anasarca. El anasarca, chiqui, es un edema, pongan así, edema generalizado. ¿A qué me refiero yo con edema generalizado? Que está en todo mi cuerpo. O sea, imagínense que es súper grave, ¿me entienden? O sea, imagínense que esté un paciente, verlo todo hinchado, con lleno de líquido. Imagínense que algo, en serio, que es grave, digamos. Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo se define a la nasarca? Con, vamos, la acumulación de líquido, no tan solo en el espacio intersticial o en el tejido celular subcutáneo, sino también en la serosa. Vamos de vuelta, la acumulación de líquido, tanto en tejido celular subcutáneo o espacio intersticial y en las serosas. ¿Qué son estas de la serosa? Serosa se le llama tanto a la pleura, al peritoneo, al pericardio. Eso serían las serosas. Por ejemplo, ustedes cuando ustedes hay una enfermedad, ustedes se van a ver más adelante, por ejemplo, se llama el lupus eritematoso, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones sistémicas que tienen le aparece el libro como serositis. O sea, ¿qué me está diciendo que tengo una serositis? Que tiene inflamada la pleura, que puede inflamar el peritoneo, que puede inflamar el pericardio, ¿me entienden? Esas serían las serosas. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es la nasarca? Me tengo que acordar, acumulación de líquido, tanto en tejido celular subcutáneo como en serosas. Para que ustedes sepan, no anoten nada, pero le voy adelantando cuando veamos respiratorio. Cuando hay acumulación de líquido en lo que sería en la cavidad pleural, o sea, en la pleura, se la conoce como derrame pleural. Derrame pleural, el famoso derrame pleural. Por ejemplo, cuando hay líquido en el peritoneo se la conoce como ascitis. Ascitis. Esto vamos a ver mucho en abdomen. ¿Estamos? Yo les voy diciendo más o menos los nombres que quiero que se vayan acordando. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Porque a mí me gusta siempre ser medio ordenadito. Edema, lo que sería definición. La definición, acuérdense, no le gusta la definición de anatomía patológica, ¿estamos? Pero es la más sencillita de todas, es la que yo me acuerdo siempre. Odio acordarme hinchazón de cuerpo, lo que sea, ¿me entienden? Perfecto, la definición y lo que sería el diagnóstico diferencial, ¿con quién? Con el pseudoedema, que no es lo mismo, el pseudoedema, y también lo que sería la definición de anasarca. Chicos, este pseudo lo van a ver siempre. Por ejemplo, en urología, cuando yo rendí urología, me preguntaron la diferencia que había entre hematuria y pseudohematuria. Y el mismo nombre le está diciendo, ¿me entienden? Así que pseudo se van a cansar de ver. Perfecto, eso estamos viendo hasta ahora. Ahora, vamos como primer punto de definición, vamos como segundo punto a la fisiopatología. A la fisiopatología. De ahora en más, como ustedes están en tercer año, van a empezar a aparecer palabras nuevitas, ¿me entienden? Van a empezar a aparecer palabras como decir etiología, fisiopatología, diagnóstico, cuadro clínico, cositas que al principio cuestan, pero después, mientras van avanzando, se van dando cuenta que es todo lo mismo. O sea, cada enfermedad, por así decirlo, tiene una estructura, tiene una cronología, ¿me entienden? Por ejemplo, empiezan con definición, después pasan a lo que sería la etiología, es decir, la causa, por qué yo tengo esa enfermedad, la fisiopatología, o sea, la manera en que se produce ese edema en este caso, ¿me entienden? Como que hay
una serie de cronología de pasos para definir ciertas cosas. Entonces, definición fisiopatología. ¿A qué me refiero? Yo les digo, más o menos, la fisiopatología, o sea, van a ser aquellos mecanismos por los cuales me producen ese edema. O sea, ¿qué mecanismo me produce ese edema? Eso se me refiere con fisiopatología. Estamos que no es lo mismo que etiología. Etiología se refiere a las causas, ¿me entienden? Fisiopatología son conjunto de mecanismos que me van a producir, ¿me entienden? Ese edema. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos dos tipos de mecanismos. Volvemos a esto, tenemos dos tipos de mecanismos. Ustedes pongan así y yo después les explico. Fisiopatología. Fisiopatología tenemos dos tipos de mecanismos. Los mecanismos primarios y por otra parte tenemos los mecanismos secundarios. ¿Estamos? De mecanismo primario van a sacar 4 flechitas y van a poner, y ahora les explico a cada uno, aumento de la presión hidrostática, aumento de la presión hidrostática, o sea, de la presión de sangre o de líquido que ya vamos a ver, disminución de la presión oncótica. ¿Alguien se acuerda qué era la presión oncótica? Oncótica también se la conocía como coloidosmótica o coloide. La presión que generan las proteínas, o sea. Muy bien, perfecto, exactamente así. Esa es la presión que ya lo vamos a hacer un dibujito y vamos a entender mejor. Perfecto. Entonces, un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, van a poner lesión del endotelio capilar, que ya vamos a ver qué es eso del endotelio capilar, y también una insuficiencia, así que era más lindo, una insuficiencia linfática. Linfática. Entonces, un aumento de la presión hidrostática me va a producir un edema. Una disminución de la presión oncótica me va a producir una lesión del endotelio y una insuficiencia linfática. Todo estos mecanismos me van a producir un edema y son primarios. Y los secundarios se llaman así, secundarios también conocidos como accesorios. ¿Por qué se llaman así accesorios? Porque son secundarios a los primarios. O sea, la misma palabra le dice porque es real. Es así, ¿me entienden? Son secundarios a los primarios. Entonces, mecanismo secundario refiere, o sea, el profe quiere que ustedes le explique lo que se conoce como el famoso sistema renina angiotensina 2. ¿Estamos? Otros le dicen sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Estamos? Es lo mismo y ya se van a dar cuenta por qué. O sea, quieren que le explique el sistema renina angiotensina aldosterona que estudiábamos en bioquímica, que estudiábamos en fisio, que veíamos algo de esto y que hoy lo vamos a volver a estudiar. Y cuando vean farmacología, lo van a volver a estudiar. Y cuando vean clínica, lo van a volver a estudiar. Esto todo el tiempo hay que estudiarlo. Porque son cosas que uno se olvida, pero los fármacos actúan acá, pero que no nos vienen en el caso. Entonces, vamos a explicar cada uno qué es esto del aumento de la presión hidrostática, de la presión oncótica, etc. Entonces, yo le hago un dibujito y ustedes van a entender. Pónganle que sea así, ¿no? O sea, yo trato de ser, o sea, este es súper esquemático, ¿no? O sea, yo la dibujo feo encima, imagínense por la tablet, digamos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto es muy esquemático. Entonces, esto hace referencia a un capilar. Lo vamos a hacer más bonito, así saqué. ¿Por qué tiene este trazado? No entiendo algunas cosas, che. Bueno, vamos a hacer otro color. Entonces, hoy, horrible ese color. Bueno, ¿y ese qué tal será, che? Peor. Bueno, ya era. Entonces, esto sería, chiquis, esto sería mi capilar. Este sería mi capilar. ¿Estamos? Primero le pongo las partes. Esto es mi espacio intersticial.
Este es mi espacio intersticial. ¿Estamos? Entonces, este sería mi capilar, este sería mi espacio intersticial y esto sería mi célula. ¿Estamos? Eso sería más o menos lo que, un dibujo más o menos esquemático. Entonces, para entender esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es esto de la presión hidrostática y qué es esto de la presión oncótica? En este sector de mi capilar se lo conoce como el sector arterial. Ya les explico. El sector arterial. Y este sector sería mi sector venoso. Sector venoso. O sea, ¿a qué se refiere con esto? No sé si ustedes se acuerdan, pero el recorrido cuando veíamos histología era de la siguiente manera. Una arteria en que se convertía en estructura más chiquita conocida como arteriola. ¿Se acuerdan? Arteriola. Y esa arteriola se convertía en capilar para que me produzca el intercambio de lo que me tenga que producir. ¿Me entienden? Y ese capilar luego se formaba vénula, y la vénula se formaba nuevamente en vena. ¿Estamos? Uno salte, escúchenme a mí, por favor. Escúchenme, arteriola, uno saltea por ahí, se va a arteria capilar y en realidad es así. Arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. ¿Estamos? Entonces, por eso el sector arterial estaría del lado izquierdo y el sector venoso estaría hacia el lado derecho. A eso me refiero yo con sector arterial y el sector venoso. Entonces, ¿qué pasa en el capilar? A nivel del sector arterial hay un aumento de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre, hidro de líquido, y la sangre es un líquido, ¿no es cierto? Entonces, es la presión que hace la sangre. A nivel del sector arterial, del capilar, hay un aumento de la presión hidrostática. Entonces, si hay un aumento de la presión hidrostática, el líquido va a pasar hacia el espacio intersticial. ¿Estamos? ¿Para qué pasa el espacio intersticial? Para que luego pase a la célula, porque la sangre lleva oxígeno, nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que pasa la célula ¿qué hace? La pasa después al espacio intersticial, ¿verdad? Y gracias a una presión que muy bien, como decían, que se conoce como presión oncótica, que es la presión que ejercen las proteínas. ¿Para qué? Para que la sangre retorne hacia mi espacio intravascular, o sea, hacia adentro del capilar. Vamos de vuelta. La presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas. ¿Para qué? Para que el líquido pase desde el espacio intersticial hacia mi lecho vascular. O sea, no quede estancada aquí, porque si queda estancada aquí, se conoce como edema y yo no quiero tener edema. ¿Estamos? Entonces, una vez más, hay un aumento de la presión hidrostática. La sangre pasa hacia el espacio intersticial y desde el espacio intersticial pasa a la célula. La célula hace lo que tiene que hacer y entrega ese líquido hacia el espacio intersticial. Y desde el espacio intersticial vuelve al lecho vascular, o sea, hacia el capilar, gracias a una presión ejercida por la proteína que se conoce como presión oncótica a nivel del sector venoso. Entonces, el líquido pasa hacia el sector capilar y gracias a Dios no pasa ningún edema. Supuestamente tendría que pasar eso, ¿entienden? Ahora, imagínense, si yo tengo muchísima presión hidrostática, el líquido va a pasar hacia el espacio intersticial y se va a quedar allí. Es por eso que un aumento de la presión hidrostática me produce edema. ¿Estamos? Ahora, imagínense, si yo tengo disminuida mi presión oncótica, o sea, tengo poquitas proteínas, tengo alguna enfermedad que me hace perder las proteínas de mi cuerpo o de última, inclusive puedo estar desnutrido, ¿me entienden? O sea, no hago la ingesta normal de proteínas diarias. Entonces, tengo bajita mi presión oncótica, ¿me entienden? Entonces, al tener poquitas proteínas, tengo baja mi presión oncótica y el líquido nunca va a volver, se va a quedar en el espacio intersticial. Entonces, una disminución de la presión oncótica me va a producir edema. ¿Estamos? Entonces,
como mecanismo primario, aumento de la presión hidrostática, una disminución, o sea, alguna enfermedad que vamos a ver me produce aumento de la presión hidrostática. Luego, una disminución de la presión oncótica, alguna enfermedad me hace que yo elimine proteína o de última no consumo como tengo que consumir proteína o tengo una quemadura, por ejemplo, extensa, que llaman a ver en farmacología, que me hace que una daña de proteína, ¿me entienden? Entonces, yo también voy a producir edema porque me disminuye la presión oncótica. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Luego, ustedes me interrumpen cuando les sea necesario, ¿ah? O sea, a mí no me molesta porque somos poquitos. Entonces, como tercer lugar de mecanismo primario, pusimos lesión del endotelio capilar. El endotelio capilar, re, re, ay, no, ahí está. Perdón. Entonces, el endotelio capilar, ¿a qué me refiero yo con el endotelio capilar? Porque a mí me molesta siempre, no entendía el endotelio capilar. O sea, el endotelio capilar es un epitelio plano simple. O sea, es el endotelio que se encuentra recubriendo los capilares. Son las células del capilar, ¿me entiendes? Que es un epitelio plano simple que vemos en histología. Bueno, entonces, ese endotelio capilar sufre una lesión. Me dice lesión del endotelio capilar. Imagínense. ¿Se acuerdan que, bueno, le digo que estas uniones eran uniones oclusivas? O sea, que estaban permitía tener el endotelio muy unidito, ¿me entienden? O sea, acá estaría el otro endotelio y este sería mi capilar, ¿me entienden? O sea, en conjunto sería mi capilar, para que entiendan. Y este sería la luz. Así sentí un poquitito mejor el dibujo. Bueno, entonces, hay una ley, estas células están muy unidas, ¿me entienden? Muy unidas por uniones oclusivas que estudiamos en el ingreso. Bueno, imagínense, hay una lesión, me produce una lesión a nivel del endotelio. Entonces, si hay una lesión, hacemos otro dibujito, por ejemplo, ahí, y ahora pasa esto. Hay una lesión, entonces, ¿qué pasa? Al haber una lesión, pasa el líquido hacia el espacio intersticial. ¿Me entienden? Va a pasar el líquido hacia el espacio intersticial cuando hay una lesión a nivel del endotelio. ¿Saben cómo se conoce eso? Como un aumento de la permeabilidad vascular. Ustedes cuando estudian anatomía patológica les van a hablar de un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero con permeabilidad? No estudien nunca de memoria vascular al endotelio, o sea, el capilar, ¿me entienden? Y a la misma vez permeabilidad. Esto es impermeable normalmente, ¿me entienden? Por estas uniones oclusivas no me dejan pasar nada, ¿me entienden? Porque está cerradito. Ahora, hay una permeabilidad vascular, es decir, hubo una lesión a nivel del endotelio vascular que me produjo un aumento de la permeabilidad, de su permeabilidad. ¿Me entienden, chiqui? Entonces, el líquido va a pasar hacia el espacio intersticial, se va a llenar de líquido y me va a producir edema. Causas, por ejemplo, de una lesión del endotelio capilar, ustedes pongan por el momento un proceso inflamatorio y entre paréntesis pongan infeccioso. ¿Estamos? Por más que no entiendan qué quiere decir, ponga proceso inflamatorio y entre paréntesis infeccioso. Perfecto. Entonces, vamos viendo presión hidrostática, presión oncótica, lesión del endotelio capilar y nos está faltando la insuficiencia linfática o insuficiencia del drenaje linfático. Drenaje linfático. ¿Qué quiere decir esto de insuficiencia del drenaje linfático? Yo me tengo que acordar qué hacían la linfa, o sea, los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos. La función de los vasos linfáticos era drenar o recoger, pongan así ustedes, drenar o recoger el exceso de agua que había en el espacio intersticial, o sea, drenar o recoger el exceso de agua que había en el espacio intersticial. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Cuando aumentaba la presión hidrostática, este es mi capilar, espacio intersticial, y mi célula aumentaba la presión hidrostática, se iba hacia el espacio intersticial, hacia la célula hacia el espacio intersticial nuevamente, y es por el sector venoso, volvía por la presión oncótica. Eso en bioquímica lo estudiamos, no sé si se acuerdan ustedes, como equilibrio de Starling, pero bueno, así se le decía. Bueno, ahora bien,
Ocurre eso, y a la misma vez tenemos el plus. ¿Cuál sería el plus? El plus está dado por esos vasos linfáticos, o sea, gracias a presión oncótica vuelve la sangre, ¿no es cierto?, hacia el capilar. Y gracias también a los vasos linfáticos que están pasando en este sector, o sea, en el espacio intersticial, se encarga de recoger el exceso de agua y también de proteínas, pero a nosotros nos interesa el exceso de agua que queda en el espacio intersticial. O sea, como otro mecanismo, ¿me entienden? Para que no se produzca edema están los vasos linfáticos, ¿me entienden? Entonces, si hay una insuficiencia en el drenaje linfático, o sea, no me andan esos linfáticos por alguna enfermedad, imagínense que no va a poder recoger el exceso de agua, entonces se va a producir mi edema. Estamos, chiquis, por eso una insuficiencia en el drenaje linfático. Por ejemplo, una obstrucción linfática. Y la enfermedad que me produce una obstrucción linfática, ustedes la van a ver en parasitología, que se la conoce como filariasis. Filariasis, así se llama. Filariasis, que produce un parásito. También se la conoce como elefantiasis o elefantiasis. Elefantiasis. Se estarán imaginando por qué le han puesto los autores elefantiasis. Está súper edematoso el paciente, ¿me entienden? En algunos sectores, porque estos edemas ya vamos a ver que los linfáticos son localizados. Quizás vamos a ver más adelante, pero filariasis o elefantiasis, ¿me entienden? Porque hay una obstrucción en el drenaje linfático. O sea, esto está obstruido, entonces imagínense, no puede funciona la linfa, ¿me entiendes? Entonces no recoge la sangre, se me acumula líquido en el espacio intersticial y me produce el edema. Muy bien. Entonces, como mecanismo primario, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, lesión del endotelio capilar e insuficiencia de drenaje linfático. Eso como mecanismo primario. Como mecanismo. Ahora vamos a ver lo que sería, ¿qué quise hacer ahí, señor? ¿Qué le pasaba? Bueno, mecanismo secundario. ¿Qué quiere decir de esto de mecanismo secundario? Yo le dije que anoten esto de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a repasar un breve repaso de lo que era ese sistema. La renina, ¿qué era? La renina era una enzima que catalizaba el proceso de la conversión, ya les anoto, ¿no? Pero de la conversión de lo que sería el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ya les anoto. ¿Y a dónde se sintetizaba la renina? La renina era sintetizada por unas células que se las conocía como células yuctaglomerulares. Del aparato glomerular. O sea, esto parece en arameo y en hebreo, pero escuchen, ¿saben qué son las células yuctaglomerulares? No importa que era el aparato yuctaglomerular porque estaba formado por algunas estructuras que veíamos en histología, pero las células yuctaglomerulares son las células de la arteriola aferente. Es decir, nosotros así nos hacían estudiar nosotros lo que era el riñón, ¿se acuerdan? A nivel de la nefrona, nosotros decíamos que esta era mi arteriola aferente y esta era mi arteriola eferente, la que se va, esta la que llega. Me formaban los glomérulos, que son los capilares, ¿me entienden? Y sale por arteriola eferente. ¿Estamos? A nivel de la arteriola aferente, cuando está llegando hacia la zona glomerular, o sea, esta arteriola se va a formar en capilar, que son los glomérulos. Cuando está llegando acá estaría la cápsula de Bowman. Entonces, cuando está llegando a la zona esta, o sea, para formar sus glomérulos, sus capilares, ¿me entienden? Esas células musculares lisas de la capa media, ¿me entienden? O sea, la capa media, ¿se acuerdan que tenía células musculares lisas? Bueno, cuando están llegando a formar los capilares, o sea, convertirse en capilares, que son estos glomérulos, algún molesto le puso, en vez de células musculares lisas, células yuctaglomerulares. Yuctaglomerulares. O sea, porque está llegando hacia el glomérulo, ¿me entienden? O sea, así de sencillito es.
Por eso son sintetizadas por estas células yuctaglomerulares. Entonces, ¿qué son las células yuctaglomerulares? Son células musculares lisas de la arteria aferente. Eso serían las células yuctaglomerulares. Nadie le va a tomar esto, ¿no? Pues yo lo explico porque no estudian de memoria. Bueno, entonces, ¿qué hacía esta renina? Vamos a lo que nos importa. ¿Qué hacía esta renina? Convertía el angiotensinógeno, uy, esto por Dios, este lápiz todavía no lo manejo. Angiotensinógeno en angiotensina 1. Acá ponemos renina. Y esta angiotensina 1 se iba hacia el pulmón, angiotensina 1 se iba hacia el pulmón, y por medio, de la ECA, enzima convertidora de angiotensina 2, se convertía en la famosa angiotensina 2. Esto ocurría a nivel del pulmón. ¿Estamos? O sea, a nivel de la sangre del pulmón. Esta ECA, enzima convertidora de angiotensina 2. Por eso hay famosos fármacos que le pusieron IECAS. IECA, los famosos IECA, o sea, inhibidores de esta enzima convertidora de angiotensina 2, que eso van a estudiar en farmacología. Estamos entonces angiotensinógeno por renina, angiotensina 1 y la angiotensina 1 por el ECA, angiotensina 2. Ahora, ¿qué hace esta angiotensina 2? Hace diversas funciones. Diversas funciones. ¿Por qué me hago el profesor? Hace muchas funciones. Angiotensina 2. Bueno, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción, es decir, que me va a aumentar la presión arterial. A la misma vez, me estimula, por eso pongo positivo, a la aldosterona, y también me estimula a lo que sería a la famosa antidiurética, ADH, también conocida como vasopresina, que ya vamos a ver por qué el molesto ese le puso los dos nombres, digamos. Bueno, aldosterona, antidiurética o vasopresina, y también me estimula la sed a nivel del hipotálamo. Eso lo pongo como algo extra. Por eso tenemos sed, porque está estimulada esa angiotensina 2. Bueno, entonces, la angiotensina 2 me hace vasoconstricción, me aumenta la presión arterial, me estimula la aldosterona y la ADH, y también me estimula la sed, que puse ahí, señor, la sed a nivel del hipotálamo. ¿Estamos? Entonces, me estimula la aldosterona y la ADH. ¿Alguien se acuerda qué hacía la aldosterona? Reabsorbe sodio y secreta potasio. Perfecto, muy bien, así, a full con fisio, perfecto, muy bien. La aldosterona hacía eso, reabsorción de sodio y excreta el potasio. ¿Estamos? A nivel del túbulo contorneado distal, o sea, me aumentaba la cantidad de sodio, y me eliminaba el potasio. Entonces, si me aumenta la cantidad de sodio, ¿qué atrae el sodio? Al agua. Y entonces, como atrae al agua y hay sodio, me produce edema. Estamos, chiqui. Es por eso que ustedes tienen que explicar como mecanismo secundario el sistema renina-angiotensina. O sea, quieren que les explique todo lo que estoy diciendo yo y bueno, tienen que explicar que la angiotensina 2 estimula la aldosterona, profe, y la aldosterona me hace una retención de sodio, por ende hay retención de agua y me produce edema. Por eso usted en el Tomás le aparece retención sódica, hiperaldosteronismo secundario, ADH, bueno, porque quieren que le explique este sistema. A la misma vez, ¿alguien tiene idea por qué se llama antidiurética o vasopresina? Inhibe la diuresis. Muy bien, antidiurética porque inhibe la diuresis, o sea, inhibe hacer la pi. Eso, inhibe eso, ¿me entienden? La diuresis. Y a la misma vez, también, por eso se llama antidiurética, ¿estamos? Y a la misma vez se la conoce como vasopresina. ¿Por qué? Porque hace vasoconstricción. Entonces, hace vasoconstricción y a la misma vez
inhibe a la diuresis. Por eso le pusieron también como vasopresina. Vasopresina. O sea, antidiurética porque inhibe la diuresis o vasopresina porque hace vasoconstricción. Esto va a depender de qué tipo de receptores. Nadie le va a tomar esto de los tipos de receptores. Por ejemplo, la vasoconstricción actuaba con los segundos mensajeros, que era el sistema fosfatidinocitol bifosfato, y que el tipo de receptor creo que era el B1, y el B2, que actuaba con el AMP cíclico, digamos, la formaba porina, ¿me entienden? Y hacía la reabsorción. Nadie le va a tomar eso, eso veíamos en bioquímica, ¿estamos? Pero yo le quería decir que hace vasoconstricción y diuresis. Entonces, todo esto, como me inhibe la diuresis, a mí me hace vasoconstricción, me hace retención de líquido, ¿estamos? Que va a llevar a la formación del edema. Entonces, como mecanismo secundario, nosotros tenemos que explicar, no se olviden, el sistema renina-angiotensina, así como le expliqué yo, pero si pueden más cortitos, si les resulta más cortito, directamente dicen hiperaldosteronismo secundario o lo que fuese, pero a mí me gustaría más explicar el sistema renina-angiotensina. Pero perfecto. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, acuérdense, mecanismo primario y mecanismo secundario. ¿Estamos? Ahora, lo que les quiero explicar como causa de aumento de la presión hidrostática, que ahí creo que sí les puse en el Power, yo les puse una palabrita nueva que ustedes están aprendiendo que se conoce como insuficiencias cardíacas. ¿Estamos? Insuficiencias cardíacas. Me anda mal mi corazón y al andarme mal mi corazón me producen un aumento de la presión hidrostática. O otra causa que produce un aumento de la presión hidrostática son millones, chicos, pero yo quiero que vayan anotando esto y se vayan familiarizando a lo que vamos a ver en adelante, ¿me entienden? Y otras van a poner la famosa trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. ¿Alguien sabe qué es un trombo? ¿Saben lo que es un trombo? Un coágulo sanguíneo. Eso van a aprender en anatomía patológica. Sanguíneo. Eso es un trombo, perdón. Trombosis venosas profunda, es decir, me forman coágulos a nivel del sistema profundo venoso. A eso se refiere con trombosis venosa profunda. ¿Estamos? Y en anatomía patológica van a estudiar por qué se produce ese trombo, que es la famosa triada de Virchow. ¿Me entiendes? Que hipercoagulabilidad, esta sanguínea, difusión de que no viene al caso. Pero trombosis venosa profunda. Insuficiencia cardíaca me producen, por el momento yo tengo que saber que me producen aumento de la presión hidrostática. ¿Estamos? Y disminución de la presión oncótica y disminución de la presión oncótica, o sea, de proteína, dos cositas quiero que anote. Y van a poner insuficiencia hepática y una palabrita nueva que la van a ver siempre, que se conoce como síndrome nefrótico. Nefrótico, palabra esdrújula. Nefrótica, que no es lo mismo que nefrítico. Nefrótico. Estamos insuficiencia hepática y síndrome nefrótico. ¿Por qué una insuficiencia hepática me produce una disminución de la presión oncótica? ¿Alguien sabe? Por la albúmina, porque la albúmina me contribuye a la presión oncótica y se forma en el Claro. hígado. Esa es la definición correcta. Muy bien. Es porque las proteínas se forman en el hígado y la principal proteína plasmática es la albúmina. Perfecto. Entonces, como me anda mal mi hígado, no se forman proteínas, entonces hay una disminución de la presión oncótica. Y síndrome nefrótico, hay algún problema en mi riñón que me hace perder una banda de proteínas por día. Y yo quiero que anoten dos cositas. Acá en insuficiencia hepática van a poner entre paréntesis cirrosis. Cirrosis. Y en síndrome nefrótico van a poner mayor a 3,5 gramos por día. Por día.
O sea, mi proteinuria, esto sería mi proteinuria, proteinuria. O sea, mi eliminación de proteína por día es mayor a 3,5 gramos, ¿me entienden? Por día. Los valores normales de proteína, no tiene nada, pero le quiero decir que los valores normales de proteína total son de 6 a 8 gramos por decilitro. Entonces, el paciente, imagínense, está perdiendo como la mitad más o menos de proteínas por día. ¿Me entienden? Que hay una gran pérdida de proteína. Entonces, esas dos palabritas por el momento, por el momento. Perfecto. Entonces, una vez visto, vamos de vuelta. Edema, ¿qué vamos viendo del edema? La definición, lo que sería el pseudoedema, definición, pseudoedema, y también el anasarca, ¿se acuerdan? Anasarca. Ahora vimos la fisiopatología como mecanismo primario y secundario, y ahora vamos a ver los tipos de edemas, ¿ah? Los tipos de edema. Tenemos, en cuanto a los tipos, chiquis, tenemos dos tipos, localizados y los generalizados. Los generalizados. O sea, la misma palabra se le está diciendo localizado, localizado en una región. Por ejemplo, el miembro inferior y generalizado ya a nivel de diferentes estructuras del cuerpo. ¿Estamos? A nivel localizado tenemos tres tipos. Eso vayan anotando ustedes. Van a poner el edema venoso, que es el más importante de esto. Luego tenemos el edema linfático y el edema inflamatorio. El edema de origen venoso, el linfático y el de tipo inflamatorio. Y dentro de los generalizados tenemos tres, que estos son los que más preguntan. El edema cardíaco, el edema hepático, está loco mi riñón, mi hígado, Dios, perdón, ahí. Y mi edema riñón, renal, digamos. Estamos, edema cardíaco, edema hepático y mi edema renal. Es decir, que un edema venoso va a ser localizado, ¿me entienden? Un edema cardíaco va a ser generalizado. Un edema hepático también. Y yo les pregunto, un edema linfático, ustedes tienen que decir localizado. Y ahora vemos, Entonces, eso en cuanto a tipos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué se estudia en un edema? Ahora vamos a ver la semiología. Cuando yo le ponga semiología o cuando ustedes lean en los libros algo que diga semiología, por ejemplo, de ictericia, semiología de dolor, siempre me refiero a qué estudiamos, ¿me entienden? ¿Qué estudiamos del edema? ¿Qué estudiamos del edema? ¿Estamos? Eso quiere decir semiología. ¿Qué estudiamos del edema? Y hay una memotecnia hermosa que inclusive la estudiaban hasta en la época de mi papá, digamos, o sea, se sigue utilizando, que es loco, te cose más gravedad. No sé si la escucharon alguna vez, pero es loco, te cose más gravedad. ¿Estamos? O sea, ¿de qué? De localización. ¿De qué? De consistencia. ¿De qué? De temperatura. De color. C de sensibilidad, o sea, si duele o no, y más, que no significa nada, la gravedad, o sea, la acción ante la gravedad, ante la gravedad. ¿Estamos? Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué estudiamos nosotros del edema? Nosotros estudiamos, profesor,
y por dentro tengo que decir loco, te cose, loco, y roga que te acordes. No, mentira, sí se van a acordar. Entonces, localización, consistencia, temperatura, color, sensibilidad y agregarle la acción de la gravedad. Eso se estudia en un edema. Ahora lo vemos integrado con todos los tipos de edema, ¿estamos? Pero eso se estudia en el edema. Y por último, hay un signo, chiquis, que ustedes tienen que conocer, en el edema, que se conoce como signo de Godet. ¿Qué es este signo de Godet? Que no sé si lo vieron en lo que van de los prácticos, pero el signo de Godet, o sea, ante la palpación, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarro con uno de mis dedos, por ejemplo, yo soy derecho, entonces yo agarro con uno de mis dedos y yo caigo y está mi paciente tirado en la cama y yo le permito, obviamente le pregunto si le puedo ver el miembro inferior, se destapa el tipo y tiene todo inflamado ese miembro, ¿me entienden? Entonces yo agarro con mi dedo, ejerzo presión, por ejemplo, en esta zona de la pierna, ejerzo presión y se me hace una depresión o una fobia. Fobia o depresión. Se me hace una depresión o una fobia. Eso se conoce como signo de Godet positivo. Entonces, cuando yo informo en una historia clínica, que ya vamos a ver más adelante cómo se hace la historia clínica y esas cosas, cuando yo informo una historia clínica, yo pongo, o ustedes van a leer, como signo de Godet positivo, signo de Godet negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir que tenga signo de Godet negativo? Que no tiene edema, ¿me entienden? Ahora, signo de Godet positivo, que tiene edema. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque yo hago presión sobre la zona, o sea, sobre la zona edematosa del miembro, por ejemplo, o la zona donde se encuentre, y se me forma una depresión o una fobia. ¿Estamos? A eso se conoce como signo de Godet positivo. Entonces, ahora sí, eso lo quería decir. Ahora sí vamos a ver los diferentes tipos de edema. Lo que más tienen que saber ustedes son el edema cardíaco, el edema renal y el edema hepático, que sí preguntan, ¿estamos? Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros en los edemas? Nosotros decíamos que estudiamos el loco tecose. Estamos loco tecose, pero también le vamos a agregar, no sé si vieron el power que les pasé yo, esto está todo en el power, ¿no? Esto está todo en el power, yo les quiero explicar solamente. Le agregué lo que sería causas y fisiopatología. O sea, yo hice el resumen y a mí me resultó mucho más fácil estudiarlo así. Entonces, vamos con edema cardíaco. Estamos con causas y fisiopatología. Además del famoso loco tecose. Perdón, ¿qué puse ahí? Loco tecose. O sea, lo de localización, loco de consistencia. Estamos T de temperatura, tecose color, sensibilidad y lo que sería la gravedad. ¿Estamos? La gravedad. 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Entonces, causa, fisiopatología, localización, consistencia y esas cosas. Entonces, ahí está todo en mi power, pero yo le quería explicar esto de causa y fisiopatología. ¿Qué causa me produce un edema cardíaco? De vuelta va la misma palabrita. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Me anda mal el corazón. Y en cuanto a la fisiopatología, se da por un aumento de la presión hidrostática. ¿Estamos? Y ahora les explico más o menos, introduciéndolo una vez más a lo que sería el corazón. Si nosotros hacemos un corazón, chiquis, nosotros hacemos un corazón esquemático, acá ponemos así, Esto correspondería, hacia mi lado izquierdo, la arteria aorta. Estas serían mis venas pulmonares. Hacia el lado derecho, aurícula derecha, están mis venas cava, tanto superiores como inferiores. Y hacia el ventrículo derecho está mi arteria pulmonar.
como el Padre Nuestro. Yo me voy a cansar de repetirle esto, chicas, que tienen que saber como el Padre Nuestro la breve anatomía de aparato cardíaco. ¿Estamos? Entonces, lo que era circulación mayor y circulación menor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir que me haya una insuficiencia cardíaca principalmente del lado derecho, de este lado, de este lado? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chiquillos? Si nosotros sabemos un poquitito de anatomía, sabemos que la aurícula, ya vamos a ver ciclo cardíaco cuando damos aparato circulatorio, pero les voy adelantando. La aurícula se llena de sangre por las venas cava, ¿no es cierto? Sangre carboxigenada y pasa hacia el ventrículo. Y desde el ventrículo pasaba hacia la arteria pulmonar. Estamos en el ventrículo derecho. ¿Qué pasa? Me anda mal toda esta partecita, me anda mal. Tengo una insuficiencia cardíaca derecha, tengo una falla cardíaca derecha. Entonces, imagínense, la sangre normalmente salía por acá, ¿verdad? Ahora, no sale por acá, ¿por qué? O sea, sale poquita en realidad, sale mal, sale muy poquitita. ¿Por qué? Porque me anda mal toda esta parte. Y si me anda mal toda esta parte, va a volver por las venas cava. ¿Estamos? Vuelve por las venas cava. Al volver por las venas cava, ¿qué venas cava teníamos? Superior e inferior. Las venas cava superiores recogían la sangre de lo que sería la cabeza, cuello y miembros superiores. Y las inferiores de lo que quedaría del cuerpo, miembros inferiores, pelvis, abdomen, ¿me entienden? Entonces, imagínense, si vuelve por las venas cava, tanto superiores como inferiores, se dice que hay una hipertensión venosa sistémica, lo que veíamos en cianosis. Para los que no vieron el video de cianosis, les voy explicando de vuelta. Una hipertensión venosa sistémica, es decir, que hay un gran aumento de mi presión hidrostática, o sea, hay una banda de sangre, ¿me entienden? Entonces aumenta una banda la presión hidrostática, ¿me entienden, chicas? Por una insuficiencia cardíaca del lado derecho, donde normalmente tendría que salir por acá, no sale porque me anda mal, sale muy poquitito, y vuelve por las venas cava, entonces me produce una hipertensión venosa sistémica, ¿me entienden? Al aumentar tanto la presión hidrostática, va a pasar hacia el espacio intersticial y me va a producir un edema de origen cardíaco. ¿Estamos? Y no se olviden de relacionar esto con cianosis periférica. Si no lo vieron en el video, véanlo. ¿Ah? Perfecto. Entonces, causa de un edema cardíaco, tenemos insuficiencia cardíaca de mi lado derecho. Me tengo que acordar por qué de mi lado derecho y tengo que saber mínimamente la anatomía. A la misma vez, en cuanto a la fisiopatología, hay un aumento de la presión hidrostática. Yo le pasé el Power que está súper resumido, se le puse y no le explico por qué, ¿me entienden? Por eso les quiero explicar ahora por qué. En cuanto a la localización, chiqui, en cuanto a la localización, es así porque es así. ¿Me entienden? No hay otra manera de buscarle la vuelta. ¿Me entienden? Así porque es así. La localización va a ser en miembros inferiores. Es bimaliolar ascendente. Bimaliolar ascendente. Alveolar ascendente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan los maliolos internos de que habían en miembros inferiores? Bueno, aparecen ahí, o sea, los dos maliolos y va ascendiendo. ¿Estamos? Va ascendiendo o sea, sobre todo el miembro inferior. ¿Y a dónde más? O sea, va a ascender hasta lo que sería el escroto, digamos, o sea, hasta el escroto y la zona abdominal. Pero me entienden que empieza desde abajo hacia arriba. No se olviden de eso. Es bimaliolar ascendente y se va hacia el escroto y hacia la zona abdominal. Y a la misma vez tiene una característica fundamental que es vespertino. Vespertino. Es decir, que aparece a la tarde. Estamos fundamental decir vespertino, porque ya vamos a ver que en el edema renal es matutino, o sea, aparece principalmente a la mañana. Estamos con localización. En cuanto a consistencia, o sea, si es blandito o duro, usted tiene que saber que en procesos agudos, ¿qué quiere decir esto de procesos agudos y procesos crónicos? ¿Alguien tiene una idea qué quiere decir algo agudo y algo crónico?
Lo agudo que tiene una forma súbita de aparición y lo crónico es como que va empeorando en el tiempo. Muy bien, perfecto. Es exactamente eso que quiere decir. Agudo, algo brusco que está ocurriendo ya. Cuando ocurre ya es blando, es blando. Ahora, cuando es algo crónico, se vuelve duro. ¿Por qué se vuelve duro? Porque hay un proceso que se conoce como fibrosis. Eso van a estudiar en la anatomía patológica. Cuando vean inflamación crónica en la anatomía patológica, se van a dar cuenta qué es esto de fibrosis, un tema que a mí no me gusta, digamos, porque es súper microscópico, ¿me entiendes? Un bajón. Pero bueno, entonces, usted tiene que saber que en un proceso agudo está blandito y que en un proceso crónico se vuelve duro por la fibrosis. En cuanto a la temperatura, como hay una cianosis de tipo periférica, este paciente va a tener cianosis de tipo periférica. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión venosa sistémica. O sea, ¿se acuerdan lo que era la cianosis periférica? La cianosis periférica, la sangre salía bien desde mi corazón. ¿Me entienden? Salía perfecto desde mi corazón. Lo que pasaba era que a nivel capilar, por algún motivo se producía, por ejemplo, una obstrucción, se producía el lentecimiento o éstasis sanguíneo. Y al producirse este éstasis sanguíneo, ¿qué pasaba? Estas células periféricas, digamos, ¿qué pasaba? Extraían el oxígeno de mi hemoglobina. Por eso aumentaba el consumo de oxígeno tisular. Y al aumentarme el consumo de oxígeno tisular, ¿qué va a aumentar acá? Por ende, el aumento de mi hemoglobina ahora reducida. ¿Por qué se llamaba reducida o desoxihemoglobina? Porque no tenía oxígeno. Y acuérdense los valores, mayor a 5 gramos por ciento, mayor a 5 gramos por ciento. ¿Estamos? Entonces, al producirme mi éstasis sanguíneo, aumentaba la hemoglobina reducida y me producía una cianosis de tipo periférica. Causa de éstasis sanguíneo, veíamos, obstrucción venosa y una de las causas eran la hipertensión venosa sistémica. Entonces el paciente, al tener una hipertensión venosa sistémica, va a presentar una cianosis de tipo periférica. Estamos, por eso un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, además de tener edemas en miembros inferiores, va a presentar una cianosis de tipo periférica. Entonces, ¿cómo va a estar la temperatura? La temperatura va a estar fría. ¿Estamos? Va a estar fría. ¿Cuándo estaba la temperatura fría o caliente? Caliente cuando había una vasodilatación, ¿se acuerdan? Al haber una vasodilatación llega una banda de sangre y me ponía caliente la piel. Ahora, todo lo contrario cuando está frío, hay un éxtasis sanguíneo, hay un enlentecimiento, entonces la temperatura se vuelve fría. Y en cuanto al color, si estamos diciendo que tiene una cianosis de tipo periférica, va a estar azulada. O sea, todo lo que serían miembros inferiores, escroto y abdomen van a estar azulados, ¿me entienden? Una cosa así, una onda así. En cuanto a la sensibilidad, me refiero, si duele o no, no duele. Chico, y ahora noten esto, ningún edema duele excepto el edema inflamatorio. El edema inflamatorio sí duele, sí duele. Y hay una cosita que también van a ver en la anatomía patológica. Ahora me estoy dando cuenta que en la anatomía patológica se ve una banda de cosas. Bueno, el edema inflamatorio es que toda inflamación me produce una tétrada que se conoce como tétrada de Celsus. Tétrada de Celsus. Que esa tétrada de Celsus está caracterizada por rubor, calor, tumor, y entre paréntesis me ponen edema, rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función celular. Y pérdida de lo que sería la función celular.
función celular. Entonces, la tetra de Celsius está formada por rubor, calor, tumor o edema, dolor y pérdida. O sea, que cuando me producen a mí una inflamación, imagínense, yo me golpeo el hombro izquierdo y lo tengo inflamado. Tengo estos signos, estos síntomas y signos, que son el rubor y el calor. ¿Por qué el rubor y calor se me pone rojizo? ¿Me entienden? Se me pone rojizo, ya van a entender por qué se produce vasodilatación y no viene en el momento. Se pone rubor y se pone caluroso, ¿me entienden? La zona, si yo me lo palpo, está calor. ¿Por qué tumor? Tumor, este era mi gran caos cuando estudiaba anatomía patológica. Yo decía tumor, pero algo maligno no. Tumor, desde ahora en más, cuando estudien, digamos, o sea, les voy diciendo que tumoración se refiere a una lesión saliente, que no necesariamente es maligna, también puede ser benigna, ¿me entienden? Pero los médicos utilizan mucho esta terminología como tumoración, ¿me entienden? Como algo saliente, ¿me entienden? Tiene una tumoración en el brazo izquierdo, pero no quiere decir que tenga cáncer. Y bueno, y esa tumoración es sinónimo de edema, ¿estamos? O tumefacción, van a escuchar también muchas veces. Bueno, entonces tengo edematos, o sea, tengo hinchado, ¿me entienden? En esa zona, y como hay una o sea, hay una zona de edema, hay líquido, hay un tumor, me comprime los nervios, entonces yo tengo dolor. Cuando yo me toco esa zona que me he golpeado, me duele. Y también una pérdida de función celular por ende. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Volvamos a lo que a nosotros nos interesa. Que en cuanto a la sensibilidad, ningún edema duele, solamente el edema de tipo inflamatorio. ¿Estamos? ¿Qué tiene la tetra de Celsius? No se olviden de la tetra de Celsius. Entonces, en cuanto a la sensibilidad, decíamos entonces que no duele, ¿estamos? Y en cuanto a la gravedad, ¿a qué me refiero yo en cuanto a la gravedad? Y escuchen, chiquis. Yo, por ejemplo, que lo tenga en mi miembro inferior, al edema, ¿verdad? Entonces, cuando yo levanto ese miembro inferior, cuando yo levanto ese miembro inferior, o sea, a eso me refiero con ante la acción de la gravedad, yo lo levanto, está el paciente tirado, yo le agarro el miembro y lo levanto, mi edema va a aumentar, aumenta en las zonas declive. ¿Cuál sería mi zona de declive? Por ejemplo, la zona lumbar de mi espalda. ¿Vieron que tengo así? Porque está mi espalda y acá estaría el traste, digamos, y acá estaría el miembro inferior. Bueno, esa zona se refiere como zona declive. ¿Estamos? Entonces, cuando yo levanto mi miembro, aumenta en la zona de declive mi edema. Ahora, yo creo que en el Power le puse, ¿y qué pasaba con la cianosis? Con la cianosis. Acuérdense que este paciente tiene también cianosis de tipo periférica y nosotros veíamos que como hay un enlentecimiento de la sangre, me producía cianosis de tipo periférica. Y que la cianosis de tipo periférico, cuando yo levantaba mi miembro, o sea, ante la acción de la gravedad, disminuía la cianosis. ¿Y por qué disminuía la cianosis? Porque va a aumentar la velocidad sanguínea. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía un éxtasis, un enlentecimiento sanguíneo en miembros inferiores, yo tengo una cianosis de tipo periférica, ¿verdad? O sea, ahí está temperatura fría, azulado, etcétera. Ahora, si yo levanto mi miembro, si yo levanto el miembro en realidad del paciente, el miembro inferior, está estancada. Ahora, yo lo levanto, entonces aumenta la velocidad sanguínea. Y si aumenta la velocidad sanguínea, yo no le doy tiempo a las células que se encuentran aquí, de extraer el oxígeno, ¿me entienden? Entonces no disminuye, no aumenta mi hemoglobina reducida, ¿me entienden? Porque aumento la velocidad sanguínea, no le doy tiempo. Entonces al aumentar, mejora mi cianosis. ¿Qué quiero decir con mejorar mi cianosis? Que ya no está más azulada, sino que se vuelve como un poquito menos azulada, ¿me entienden? Entonces, para ir cerrando, yo sé que esto le puede resultar dificultoso, como es que primera vez que están viendo esto, ¿me entienden? Pero ya van a ver que si ustedes estudian bien cianosis y estudian sobre todo bien cianosis, van a entender una banda de cosas, ¿me entienden? Así que veanlo el video de cianosis. Entonces, en cuanto a la gravedad, ustedes tienen que saber que ante la acción de la gravedad, o sea, levantando el miembro, va a aumentar el edema en las zonas de declive
pero mi cianosis de tipo periférica, porque estoy teniendo una cianosis, va a disminuir o va a mejorar. ¿En qué sentido? Que no va a estar tan azulada ya, para estar un poquito más color de piel. ¿Me entienden? Porque eso es posta, ¿no? Eso es posta, yo lo vi el profesor haciendo eso, digamos. Así que bueno, ya vimos lo que sería edema cardíaco. Ahora vamos a ver lo que sería el edema venoso. El edema venoso, gracias a Dios, el edema venoso, ¿se acuerdan que era un edema de tipo localizado? No era generalizado como el edema cardíaco. Acuérdense, el edema venoso era localizado. Teníamos también el linfático y también teníamos el inflamatorio. En cuanto al edema venoso, ¿cuáles son las causas? Las causas que yo quiero que ustedes sepan van a ser las de tipo obstructivo, o sea, una obstrucción. Y ahí le puse dos tipos, la famosa trombosis venosa profunda o alguna cava, o sea, o alguna vena cava, ¿no? Alguna vena cava, o sea, una superior u otra inferior. Imagínense, ¿cuál sería la fisiopatología? Y ahora les explico. ¿Y cuál sería la fisiopatología? Lo mismo que el edema cardíaco, un aumento de la presión hidrostática. Y chicos, no estudien de memoria. Acá tenemos la vena. Entonces, hay algo que me está obstruyendo el pasaje normal de sangre. Y si me está obstruyendo, ¿qué pasa? Aumenta la presión hidrostática, ¿me entienden? Y al aumentar la presión hidrostática, el líquido pasa hacia el espacio intersticial y me produce el edema. ¿De qué tipo? Venoso, porque está ocurriendo a nivel de una vena profunda, o sea, de miembros inferiores, como es la enfermedad que se conoce como trombosis venosa profunda, que es un coágulo, o alguna trombo que se forme en alguna cava, ¿me entienden? Entonces, no se olviden, edema venoso, causa y fisiopatología, una obstrucción. Y si ustedes ya saben la causa, ya saben más o menos fisiopatología, va a ser un aumento de la presión hidrostática. ¿Estamos? Perfecto. Ustedes me detienen si no entienden. En cuanto a la localización, como es localizada, va a depender a qué vena afecte. ¿Me entienden? Si afecta a lo que sería, no sé, la vena cava superior va a ser a nivel del cuello, ¿me entienden? El edema, y si me afecta a nivel de un miembro inferior, o sea, la trombosis venosa profunda que se da principalmente en las venas de miembros inferiores, me va a afectar a miembro inferior, ¿me entienden? O sea, por eso es localizada, va a depender de la vena que esté afectada. En cuanto a la consistencia, es lo mismo que la insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Y todo va a ser lo mismo. ¿Por qué va a ser lo mismo todo? O sea, va a tener cianosis de tipo periférica, o sea, por ende la temperatura va a estar fría, el color va a ser azulado. ¿Por qué? Porque en cianosis periférica, una de las causas que me producían éxtasis sanguíneo, además de la hipertensión venosa sistémica, ¿cuáles eran? La obstrucción. Y yo como obstrucción le ponía esto de la trombosis venosa profunda o alguna obstrucción en alguna vena cava. Entonces, si yo tengo obstrucción voy a tener una cianosis tipo periférica y a la misma vez también voy a tener edema venoso. ¿Me entienden, chicas, que hay que estudiar bien cianosis y hay que estudiar porque hay cosas que se relacionan, pero no son las mismas? ¿Me entienden? Entonces va a tener cianosis periférico y también va a tener edema venoso. Así como el cardíaco, ¿me entienden? Entonces la temperatura va a ser fría, el color azulada, la sensibilidad indolora y la gravedad exactamente lo mismo porque tiene cianosis de tipo periférica. O sea, va a aumentar el edema en las zonas de declive, pero va a mejorar la cianosis cuando nosotros levantemos ese miembro. ¿Estamos? Bien. Luego tenemos el edema renal. ¿Ya? Edema renal. Vamos, causas. Ponemos acá bien grande, síndrome nefrótico. Hay algún problema en el riñón que me hace perder proteína más de 3,5 gramos por día. Soy una proteinuria masiva, ¿estamos? Entonces, ¿cuál será la fisiopatología? Lógicamente, una disminución de la presión oncótica. Muy bien. Entonces,
En cuanto a la localización, ¿dónde se va a localizar? Este tiene una aparición también que es así, ¿me entienden? Porque es así. Se va a localizar principalmente la zona bipalpebral, o sea, en los ojos, en los párpados de los ojos, en los dos párpados, ¿me entienden? En la zona bipalpebral y también en tejidos laxos, como ser mano, labios, pie, etc. Labios, etc. Entonces, bipalpebral y tejidos laxos como ser vanos, labios, yo no me tengo que acordar, no me tengo que olvidar de lo bipalpebral, y que es matutino, o sea que aparece durante la mañana. ¿Estamos? Aparece durante la mañana. En cuanto a la consistencia, es blanda, es blanda. ¿Por qué es blanda? ¿Por qué es blanda? Porque hay una gran pérdida de proteína. Y al haber una gran pérdida de proteína me hace blandito cuando yo palpo. ¿Me entiendes? No sé si le puse eso en el Power, pero anótenlo si no le puse, ¿estamos? Bueno, entonces, en cuanto a la consistencia, es blanda. Ahora, la temperatura va a estar normal, ¿me entienden? Porque no hay ninguna cianosis ni nada de eso. En cuanto al color, se dice que es pálida. En cuanto al color, se dice que es pálida. O sea, tiene ese color supuestamente. Bien, en cuanto a lo que sería la sensibilidad, ya saben, no duele, la única que duele es el edema inflamatorio, y en cuanto a la gravedad, no tiene ninguna participación, o sea, no tiene ningún efecto, no tiene ningún efecto. O sea, chiquis, yo les puse efecto, o sea, yo les puse loco te cose más gravedad, y esa gravedad me hacía referencia solamente a dos edemas, edema cardíaco y edema venoso. O sea, que si yo muevo el miembro, tiene efecto la acción de la gravedad. En todos los tipos de los otros edemas no tiene ningún efecto, ¿me entienden? Yo les puse más que nada para que se acuerden que la gravedad es importante en el edema cardíaco y en el edema venoso. En los otros miembros, en los otros edemas, no, ¿me entienden? Entonces, no se olviden, edema renal, síndrome nefrótico, fisiopatología, disminución de la presión oncótica y todo lo demás de locotecose. Y por último tenemos el edema hepático. ¿Vieron de fácil que es? O sea, no es tan complicado, digamos. Y bueno, en cuanto al edema hepático, causa. ¿Cuál va a ser la causa? La cirrosis. Bien grandecito ahí, cirrosis. La cirrosis que me producía una insuficiencia hepática. Y al producir una insuficiencia hepática no produjo proteína. Entonces, ¿cuál sería la fisiopatología? La fisiopatología, una disminución de la presión oncótica. ¿Me entienden de fácil que? Y ya saben ustedes por qué una disminución de la presión oncótica me produce edema. No estudien de memoria. ¿Eh? En cuanto a la localización, uy, ¿por qué se me...? Ahí está. No sé por qué se me... Perdón, chiquis, se me está trabando un poquitito. Bueno, entonces, en cuanto a la localización, ¿dónde se va a localizar este edema? Este edema hepático se va a localizar en la zona del abdomen. Pongan así, ya les explico. En la zona del abdomen y desciende hacia miembros inferiores. ¿Se acuerdan que en el edema cardíaco arrancaba el miembro inferior y ascendía? Bueno, este es todo lo contrario. Arranca en abdomen y va hacia abajo. ¿Me entienden? Ahora, como estamos en abdomen, va a haber edema en la zona abdominal. ¿Y cómo se llamaba? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba cuando había líquido en el peritoneo, o sea, en la zona abdominal? Asitis. Muy bien, Reina. Muy bien, chiqui. Ascitis. Entonces, este paciente, cuando veamos cirrosis, yo le voy a preguntar, ¿qué tiene un paciente con cirrosis que tenga, o sea, una insuficiencia hepática? Y ustedes me tienen que contestar ascitis. Excelente, muy bien. Entonces, en cuanto a la localización, acuérdense, en abdominal y va hacia abajo. En cuanto a la consistencia, la misma que la renal. Blanda. ¿Por qué blanda?
porque hay una disminución de la proteína. Agreguen eso si no le puse el power. En cuanto a la temperatura, ¿cómo es esa temperatura normal? En cuanto al color, también se dice que es pálida, y aquí, entre paréntesis, van a agregar excepto que el paciente tenga ictericia. A ver, ¿por qué? No sé si vieron el videito de ictericia. No. Si no lo vieron, por ahí no lo está preguntando. Escuchen. Las ictericias teníamos tres tipos: la prehepática, la hepática y la poshepática. Dentro de la hepática yo le ponía dos causas. ¿Se acuerdan? Una de esas causas era la cirrosis, la otra la hepatitis. Entonces, esa cirrosis le ponía yo como cirrosis. Entonces, imagínense que si el paciente tiene ictericia, o sea, si tiene cirrosis, mejor dicho, o sea, el edema hepático es producido por la cirrosis, en este caso el paciente va a presentar, en cuanto al color, ictericia. Pero el edema hepático también puede ser producido por otras causas. Yo le puse cirrosis bien grande porque a mí a semiología lo que interesa es la cirrosis, ¿me entiendes? Yo le puedo nombrar millones de causas más, pero a ustedes la que tienen que saber es la de la cirrosis, que hay una insuficiencia hepática. Estamos chiqui, entonces es color pálido, excepto que haya una ictericia. La sensibilidad no duele, y en cuanto a la gravedad, obviamente que no tiene efecto, Entonces, vimos los edemas de tipo localizado, el edema venoso, y de los tipos generalizados, el edema cardíaco, el edema renal y el edema hepático. Los otros tipos de edemas, o sea, de lo que sería el edema linfático y del edema inflamatorio, no toman. Solamente se tienen que acordar que el edema inflamatorio, yo le explico por las dudas, ¿no? Que el edema inflamatorio, si ustedes ya saben la tetra de Celsius, se dan cuenta que el paciente tiene calor, rubor, dolor, tumor, y bueno, la impotencia funcional y no importa, pero el calor, rubor, impotencia funcional de la célula, ¿no? Entonces, calor, rubor, dolor y tumor. O sea, no hace falta que estudien locotecoses, ¿me entienden? El edema inflamatorio. O sea, ¿cuál sería la causa de un edema inflamatorio? Por ejemplo, algún proceso, alguna infección, ¿me entienden? Alguna infección o, qué sé yo, algún golpe, ¿me entienden? Pero alguna infección por algún bichito, ¿me entienden? Entonces va a producir un tipo de edema inflamatorio. Entonces, pongamos, a ver, lo armemos bien para que ustedes lo tengan y yo me quede tranquilo que le hayas dado y hayan entendido. Entonces, el edema inflamatorio nadie le va a tomar, pero bueno, yo le doy para que ustedes integren y no estudien en memoria. O sea, las causas, por ejemplo, algún proceso infeccioso o algún golpe, ¿me entienden? Que me inflame esa zona. Y en cuanto a la fisiopatología, ¿alguien sabe a qué correspondería la fisiopatología? Que la vimos en mecanismo primario. No es ni aumento de la presión hidrostática ni disminución de la presión oncótica. Me está quedando dos. La lesión en el endotelio. Muy bien, perfecto. Imagínense, es la lesión del endotelio capilar. Una lesión del endotelio capilar me produce un edema de tipo inflamatorio, o sea, alguna infección, algún golpe. Me aumenta la permeabilidad vascular, me aumenta, entonces el líquido pasa, se le pasa intersticial y me produce este edema de tipo inflamatorio. Excelente. Entonces aquí ponemos lesión de lo que sería el endotelio capilar. Muy bien, y ahí ya terminamos, ahí me quedo tranquilo yo. Y no hace falta que estudien acá locotecose, sino tienen que saber la tetrada de Celso. Calor, rubor, dolor y tumor. Perfecto, excelente. Y la última que me está faltando es o sea, lo que sería el edema linfático. Causa, ¿cuál poníamos nosotros que era la causa? ¿Se acuerdan? La filariasis o elefantiasis, ¿estamos? En cuanto a la fisiopatología, no me queda otra que va a ser lo que sería la insuficiencia del drenaje venoso. O sea, una obstrucción linfática. ¿Estamos? Estamos, belleza, o sea, causa filariasis, fisiopatología, insuficiencia del drenaje venoso, o sea, una obstrucción linfática. Y de las características no
tienen que saberla. Lo único que tienen que saber, lo único como dato extra que le doy, que es el único edema que presenta signo de Godet negativo. ¿Estamos? O sea, yo tengo un edema de tipo linfático, tendría que tener, o sea, yo tengo un edema, tendría que tener signo de Godet. ¿Estamos? Pero el único edema que me da negativo, o sea, no me da positivo ese signo de Godet, no se me forma la fobia o la depresión, es el edema de tipo linfático. ¿Estamos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ese edema de tipo linfático, ¿se acuerdan que hacía la linfa? La linfa, ¿qué recogía? Recogía el exceso de ¿qué? Yo le decía, de agua, y bueno, y también le había dicho de proteína, pero no todo creo, pero también de proteína, ¿estamos? El exceso de proteína en el espacio intersticial, ¿estamos? Eso es lo que hace la linfa. Entonces, si hay una obstrucción, no se produce ese, o sea, no recoge el exceso de agua y proteína, entonces hay una banda de agua y proteína. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay una banda de agua y proteína que se vuelve muy duro ese edema por las proteínas, ¿me entienden? Se me vuelve muy duro. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, o sea, en el edema renal, había una pérdida grande de proteínas, ¿se acuerdan? Entonces, en cuanto a la consistencia, ponemos que estamos blandas por la disminución de las proteínas. En el edema linfático, ¿qué va a presentar el paciente? La retención de líquido, o sea, de agua, pero también muchas proteínas. Entonces, esto lo torna duro, ¿me entienden? De consistencia dura. Y al volverla dura, ¿qué pasa? Si yo hago palpo esa zona, ¿me entienden? No hace la fobia, ¿me entienden? No hace la depresión. Por eso el único edema que hace signo de Godet negativo. Todos los demás son positivos. Y eso tendrían que saber, eso sería todo edema, chiqui. ¿Hay alguna duda? Porque si no tienen alguna duda, aquí terminaríamos porque como estamos en el cursado, ya el lunes vamos a ver lo que sería semiología del aparato respiratorio, porque no tenemos mucho apuro, ¿me entienden? Si en 3 días que veamos aparato respiratorio, como lo terminaríamos, ¿me entienden? Si duraría un poquito más, tal vez, o sea, 2 horas las clases, pero bueno, no sé si tienen alguna duda, chiquis, porque si no... Ninguna. Solamente te quería consultar que yo el lunes tengo parcial de micro y como que voy a estar muy a mil y no sé si vas a dar la Ah, clase o lo vas a grabar. no, Reina, no te preocupes, yo grabo todas las clases, o sea, en eso no te preocupes, ¿me entienden? O sea, si tienen que rendir micro, no se hagan problemas. Yo a las 5:30 arranco la grabación, o sea, mando el Meet y se une el que quiere, ¿estamos? Y de ahí arranco la grabación y después lo ven cuando quieren, ¿ah? Así que no tengan ningún tipo de Cierto que problema. era la tarde, no, no, sí voy a poder, pensaba que era la mañana, perdón, no dije nada. Dale, Reina, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, mucha suerte, Ivana, ¿no? Por la duda. Así que bueno, si tienen, Gracias. si no tienen ninguna duda, hasta aquí llegamos, chiquis. No se olviden que el lunes a las 5:30 de la tarde arrancamos con un tema hermoso que semiología de la parte respiratoria. Que le pasé el power. Si quieren, léanlo, si quieren, no lo lean. Pero a mí me interesa que por lo menos que vayamos viendo hasta ahora lo sepa, ¿me entienden? Porque hay un montón de cosas que se relacionan, que si ustedes no saben esto de signos y síntomas, es muy difícil que entiendan muchas cosas que vamos a ir viendo, ¿ah? Porque yo quiero que saquen 10. Así que bueno, chiqui, le mando un besito grande y que anden muy bien. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Mucha suerte. Dale, Martín, nos vemos. Gracias, Dale. profe. Chao, no me digas, profe, Nadia, decime Martín, por favor.